Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traigo un video argentino, chicos. Hoy tenemos a dos de las mejores cantantes que tenemos últimamente en estos tiempos, encima de la movida tropical. Estamos hablando de Ángela Leiva y Eugenia Quevedo. Eugenia Quevedo, un último descubrimiento para mi vida, y que no puedo creer cómo canta, no puedo creer la voz limpia que tiene, aparte de la personalidad que, bueno, vamos, ya todos sabemos, una simpatía inigualable. Y estas dos potencias se juntaron, así que Ángela Leiva, Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos. Obviamente en este canal vamos a estar hablando de lo vocal, como es algo que nos compete. En la canción No Podrás, así que sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle un me gusta y déjame acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Sí, me puse un gorro porque tengo el pelo en cumbia. Ok, a ver con qué nos encontramos. Ok, vamos cuando empieza con backstage. Soy muy feliz. Ok, ahí va. Hay compasito incluido y todo. Ok, tiene como este sonido un poco pesado de la cumbia, ¿no? A un tempo tal vez un poquito más lento. Que son por ahí las cumbias que le ponen mucho más énfasis a lo que es la letra. O la atención está puesta un poco más en eso y en la melodía. Por lo general suele ser así. ¡Dale! Sé que no quieres hablar, okay, ni siquiera comentarme. Canta con la cara esta chica, ¿no? Es que me haces daño. Te amo. No creo que seas cobarde. ¡No! ¡No! ¡Ah! Y después cambia acá. Fíjate cómo cambia la colocación. Estamos hablando de dos tipos de colocaciones súper diferentes. ¡No! ¡No! ¡Ah! Abre la laringe. Bueno, baja la laringe, genera mucho más espacio. Después usa la sonrisa y se va acá. Que la E naturalmente te lleva para ahí, pero bueno, eligió soltarla tal vez, como viene más naturalmente la E. Me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como un loco. Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor. Podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos mueran al tocarla. Muy picado y encima, mirá, canta con la cara. Eso es, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Me gusta ver cada gesto que hacen, porque es también como un reflejo de lo que pasa adentro, de cómo quieren colocar. Y con Eugenia Quevedo, con eso, en ese sentido, te hace su festín. Dos voces muy similares, ojo. No estoy diciendo que es su timbre, ¿no? O sea, no estoy diciendo que son voces parecidas en que la escuchás y te parece la misma voz, sino que como con los mismos gestos musicales. Los mismos gestos. Están usando mucho de estos flip, mucho vocal fry, mucho esto de mucho breathing voice, la voz suspirada. Y yo creo que es porque viene una explosión de volumen. Es lo que yo creo que va a suceder, porque eso se trata también, la dinámica. O sea, se necesita ahorrar fatiga vocal. O sea, no puedes cantar una canción todo el tiempo súper fuerte. Entonces yo creo que también estas cosas de ese vocal fry, de ese suspirado, es dinámica, para que después explote. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella, algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Mucho growl. Tendrás culpas negras en el alma. No recibirás nada al abrazar. ¿Qué? No podés. Porque no podés. ¡No! Es que la colocación que tiene esta mujer, es que es increíble como canta. Yo no me acuerdo, creo que la escuché por primera vez en mi vida en Showmatch, creo. Y yo me quedé, digo, no puede cantar así esta mujer. O sea, fue como, a mí me pasa cuando yo me encuentro con un cantante de verdad, que me hipnotiza. A mí, no sé cómo les pasará a ustedes, quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que les gusta ver de los cantantes. Porque está bien escuchar, pero viste que hay cantantes que te hipnotizan, que vos los veas, te quedás así mirando a ver cómo, y escuchás la canción 2 o 3 veces sin parar, buscando cosas nuevas. A mí me pasa con el tipo de cantante como Ángela Leiva, que es una cosa que yo no puedo parar de verla. Y más pensando en todo lo que está pasando adentro a nivel vocal, y a ver también cómo ella busca generar ese sonido. Porque si bien es muy natural, lo piensa mucho, pero en el buen sentido, no es que está pensando en la técnica, no.
siento que está muy bien hecho. Es eso lo que me pasa. Está muy bien hecho. Bailalo, Angie. Me encanta. Me encanta. Está bueno también que tenga una melodía bastante pegadiza. Y que sea la de la melodía de la voz. Sé que no quieres hablar, ni siquiera comentarme. No sientas que me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como un loco. Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor. Podrás amarla, no. Che, estoy esperando que Eugenia Quevedo haga sus agudos. O sea, yo creo que es mezzosoprano por lo grave que yo escuché. Ni siquiera me metí a ver el piano. Pero por lo grave que yo escuché, son graves de una mezzo. O sea, no son graves de una soprano. Y uno de los registros más lindos para mí. Todos los registros tienen su belleza, pero para mí el de mezzosoprano es una cosa que vos decís, tiene unos graves hermosos y unos agudos tan potentes. Sumado a toda la expresividad que tiene. Vos fíjate que esto que está haciendo ella está dentro del rango de la voz hablada. Son 4 notas, que es... Cuando uno habla, emite sonido, altura del sonido, o sea, estás hablando acá. Pero en ese lugar de la voz hablada, haciéndolo cantado, fíjate ella cómo prácticamente recita las cosas, y cómo mastica las letras y las consonantes, cómo se agarra, ella se agarra mucho de las consonantes, de la R sobre todo, de la R, de la T, de las que son consonantes muy, muy, muy percutidas. Podrás besarla cuando estés con ella. Algo te hará falta, sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos mueran al tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla cuando son dos graves bastante diferentes, ¿eh? Dos profundidades súper distintas. Tus labios sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás. Dale. No, lo que canta es campeón. Nunca, chicos, no pensé que tenía esos agudos. No los había escuchado. Eso es lo que me pasa. Y son unos agudos un poquitito más oscuros en comparación a lo de Ángela. Pero yo creo que tienen dos registros un poco diferentes. A Ángela por ahí se le hace un poco más natural cantar más agudo. Entonces tiene un poquito más de estridencia. Y a Eugenia los tiene un poquitito más acá. A los agudos, entonces suenan como un poquito más pesaditos, que son hermosos también. Pero fíjate, también con el pedazo de boca que tiene esta chica. O sea, ustedes piensan que la boca es como una segunda caja de resonancia. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. ¡Vecino flip! ¡No! Es espectacular. Hermoso. Y así como escuchaste, hermoso. No podrás amarla, ni besarla, y mucho menos ¿qué? hacerle el amor. ¡Ay, amor! Podrás amarla, no voces, podrás ¡ay, besarla gracias! cuando estés con ella. Armonía, gracias por eso. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos puedan a tocarla. Eugenia está haciendo la otra voz, por lo que yo estoy escuchando. Siento que Ángela está haciendo la voz principal y Eugenia está haciendo la segunda voz. Podrás amarla, no podrás besarla cuando estés con ella. Algo te hará falta, morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. Y okay. recibirás. Dale, Ángela, como vos sabés. Muy bien, esa repartija. Porque no podrás. No. Son dos cosas increíbles. No pueden tener esa potencia. Muy bien, las dos. No. O sea, lo bien que se llevaron las dos voces juntas, ¿eh? Porque vos podés tener dos voces espectaculares, dos voces que canten súper bien, que sean súper carismáticas también y que cada una tenga su personalidad y bla. Pero que cuando las juntás vos decís, estas dos voces, no sé. Así, o sea, este gesto me impacta muchísimo la potencia. Y también lo bien resuelto que está. A ver, vos cuando tenés mucha potencia, a veces suele suceder que la uses mucho. Y eso es un grave error. Usar un recurso mucho tiempo adentro de una canción es un garrón. Porque el oído se aburre. Entonces me parece que todos los recursos que tienen los administraron súper bien. Y esa es la musicalidad también que tiene cada uno.
cómo aprendió a cantar, qué es cantar lindo para cada uno. Y bueno, ella nos metemos en un berenjenal en el que no nos vamos a meter ahora. Si les gusta este tipo de videos se pueden suscribir a este canal, así que por favor háganlo. Déjenme algún comentario con alguna recomendación para un próximo video. Y ahora sí, gracias por haber llegado a este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.